Hola a todos, bienvenidos. Continuando con el desarrollo del tema del curso de resistencia a materiales, hoy vamos a hacer un análisis de la curva esfuerzo de formación y todos los aspectos relacionados que tiene con el desarrollo de la asignatura. Al principio pues me voy a permitir hacer los diagramas de la curva esfuerzo de formación y algunos de los aspectos más importantes. Me imagino que ustedes pues han ido desarrollando el contenido y han ido revisando y estudiando eso. Y después terminaremos con el concepto de factor de seguridad. Entonces, pues empezamos. La curva esfuerzo de formación, según los trabajos o según el proyecto que hicieron y que ya entregaron, la curva esfuerzo de formación es una curva como esta que se muestra aquí, donde de este lado está esfuerzo y de este lado está deformación. Entiéndase deformación o deformación. Lo vamos a ver en uno de los temas siguientes. La otra semana de seguro estamos en el tema de la deformación por este lado. Y la curva esfuerzo de formación tiene las ordenadas el esfuerzo es P sobre A, como ya lo sabemos. Y por el lado de las abscisas tiene la deformación, ¿listo? La curva esfuerzo de formación, yo estoy seguro que los que la analizaron se dieron cuenta que tiene esta forma. Y como aspectos más importantes, la curva tiene un punto acá que se llama S sub Y, que se llama punto de fluencia. Tiene punto de fluencia. Por acá tiene S sub UT, que se llama esfuerzo último. O sea, se pasa para acá y aquí estaría el esfuerzo último. O sea que la curva de esfuerzo de formación en las ordenadas tiene el esfuerzo S sub Y. ¿Por qué lo pongo S sub Y? Porque en casi todos los textos, cuando estén estudiando, lo van a conocer como S sub Y. Entonces, por las ordenadas tiene el esfuerzo S sub Y, que ya más adelante vamos a ver de qué trata o qué es, y tiene un poco más arriba el esfuerzo último. Entonces, detallémonos una cosa. Esta es la curva esfuerzo de formación que ustedes desarrollaron en el trabajo y esas cosas. Entonces, la curva esfuerzo de formación tiene dos líneas o dos trayectorias. Una que se llama trayectoria elástica y una que se llama trayectoria plástica. Palabra esdrújula. Las dos con tilde de palabra esdrújula. ¿Cuál es la diferencia de las dos curvas o de las dos líneas? Detallémonos que esta tiene un comportamiento totalmente lineal, es recta, mientras que esta es curva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el esfuerzo S sub Y o qué es el esfuerzo de fluencia? El S sub Y. ¿Qué es el esfuerzo de fluencia? Es el punto donde se separa la parte elástica de la parte plástica de todos los materiales. Entonces, para la curva de esfuerzo de formación existe una zona que se llama zona elástica y una zona que se llama zona plástica. ¿Listo? Detallémonos una cosa. ¿Qué es la zona elástica y qué es la zona plástica? La zona elástica, empezando por la que nos conviene. La zona elástica es la zona donde el material en uso tiene un comportamiento lineal, o sea, cumple parámetros de la ley de Hooke. O sea, esta zona, todo lo que quede, jóvenes, todo lo que quede por debajo del punto S sub Y tiene un comportamiento elástico. ¿Qué significa que sea elástico? Pues que funciona como las ligas. ¿Cómo funcionan las ligas? O funciona con los parámetros de K por X igual a F, como funcionan los resortes. ¿Cómo funcionan las ligas? Una liga, si yo la estiro y la suelto, ella regresa a su condición inicial. Si yo agarro la liga y la puedo estirar un poco más, y no paso de cierto punto, porque si yo estiro mucho la liga, definitivamente la liga llega un momento en el que ya o se rompe o queda deformada. Ese comportamiento, el de no deformarse y ser capaz de volver siempre a su condición inicial, es el que estamos hablando de zona elástica. Entonces, por ejemplo, en una estructura como esta, que está cargada por acá, vamos a suponer que tiene un montón de cargas, vamos a suponer que tiene cargas distribuidas o que tiene cargas puntuales. Entonces, y yo quiero hacer la curva o la gráfica de esfuerzo de formación para esta estructura, entonces es apenas lógico pensar que para que funcione correctamente tiene que trabajar en zona elástica. O sea, ella tiene que trabajar en zona elástica para que funcione correctamente. ¿Por qué? Porque yo necesito que si yo le pongo cargas,
pues ella se deforme, sufra cierta aplastamiento acá o cierto aplastamiento acá, pero que si yo le quito las cargas, ella siga funcionando. ¿Sabes que esto puede ser un edificio? Y aquí está el edificio. Entonces, esta puede ser la columna 1, la columna 2, y estos pueden ser los pisos del edificio. Cuando el edificio está lleno de gente o de personas o de carga, pues es apenas lógico pensar que la columna 1 sufre un encogimiento, que la viga sufra un pandeo acá, pero que si se quita la carga, ella vuelva a la condición inicial. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando el diseñador, el ingeniero, así como ustedes, estaba trabajando o estaba diseñando la puerta alemana en la mina, o estaba trabajando el estructural, o estaba trabajando el techo que le estaba haciendo un parqueadero, eso significa que siempre lo diseñaron por debajo del punto de fluencia. O sea, cuando yo diseño para que las cosas duren, para que las cosas no se dañen, yo siempre tengo que trabajar por debajo del punto de fluencia. Si calculo por encima del punto de fluencia, el comportamiento es plástico y entonces el material definitivamente sufre deformación permanente. Como por ejemplo las plastilinas. Las plastilinas tienen una condición, trabajan en zona plástica. Yo agarro una plastilina y si la deformo, si la muevo para arriba, la plastilina se mueve para arriba. O sea, tiene una deformación permanente. Esa condición de estar por encima del punto de fluencia se conoce como zona plástica, y eso trae problemas para el diseño. O sea, en una estructura como esta, es apenas lógico pensar que ninguno de los miembros puede trabajar en zona plástica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta estructura tiene un miembro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta estructura tiene 7 miembros. Vamos a suponer que está empotrada acá, que yo la tengo empotrada acá, y vamos a suponer que tiene unas cargas acá. Luego tiene un miembro, 2 miembros, 3, 4, 5, 6 y 7. Las dos maderas son 7 miembros. Es apenas lógico pensar que si alguno de los miembros se pasa de fluencia, o sea, se pasa del punto S sub Y, automáticamente entra a zona plástica y automáticamente sufre deformación permanente. Entonces, cuando yo estoy haciendo el diseño y yo tengo esta estructura y la tengo cargada, si este miembro sobrepasa el valor de S sub Y, no, profesor, pero ¿cómo sé cuál es el valor de S sub Y? Ahora, más adelante, yo les voy a comentar cómo se calcula el valor de S sub Y. O sea, si este miembro se pasa del valor de S sub Y, la estructura falla. ¿Por qué? Porque está trabajando en zona plástica. De ahí viene la importancia que yo les decía de tener la conceptualización clara de la curva de esfuerzo de formación. Entonces, ¿qué es la curva de esfuerzo de formación y para qué sirve exactamente? Sirve para definir la zona elástica y la zona plástica. Sirve para definir la zona elástica y la zona plástica. ¿Qué la define? Que todo lo que queda por debajo del punto de fluencia o del S sub Y es elástico y está perfecto. Todo lo que queda por encima del punto S sub Y o zona de fluencia va a fallar y no nos conviene. Entonces, nosotros como ingenieros o como desarrolladores o como diseñadores, sea que estemos diseñando una puerta alemana, o sea que estemos diseñando el techo de un parqueadero, o sea que estemos diseñando el estructural de alguna obra, ninguno de los miembros se me puede pasar de esfuerzo S sub Y. Ninguno de los miembros se me puede pasar de esfuerzo S sub Y, porque si se me pasa de esfuerzo S sub Y, significa que está por encima de este punto, del punto S sub Y, y eso significa automáticamente que va a fallar. ¿Listo? Entonces, todo material que funcione por encima del punto de fluencia va a fallar. Pero entonces nosotros como diseñadores, ¿cómo calculamos o cómo sabemos que vamos a trabajar sobre zona segura? Para eso entra el concepto entonces de factor de seguridad. Listo. Pero antes de hablar del factor de seguridad, entra el tema de, bueno, ingeniero, ¿y cómo calculamos el S sub Y? ¿Cómo se calcula el S sub Y? ¿Cuál es el procedimiento para en la gráfica de esfuerzo de formación yo pueda saber cuánto es el valor de S sub Y? Porque puede ser que el valor de S sub Y sea, por ejemplo, 120 megapascales. No, ¿cuánto dio el S sub Y para este material? Dio 120 megapascales. Significa que si este es el material con el que yo voy a hacer esta estructura, por nada
por nada del mundo, ninguno de los miembros se puede pasar de 120 megapascales. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde el material avisa, ojo, yo fallo si me sobrepasan de ese SUY. O sea, para el ejemplo hablado que estamos haciendo ahora, yo fallo si me pasan de 120 megapascales. Pero ¿cómo calculamos los 120? En la Universidad Francisco de Paula de Santander, en nuestra querida universidad, hay 5 máquinas universales. Hay 5 máquinas universales, una que tiene hasta 100 toneladas, otras electrónicas, otras que nos hacen la gráfica esfuerzo de formación de una vez en vivo, otras que sirven para ensayos de morteros de concreto, en fin, unas para acero, unas para madera. O sea, nosotros tenemos 5 máquinas universales. Las máquinas universales exactamente lo que hacen es que yo agarro una probeta y se estira la probeta y se va calculando exactamente el valor de ese SUY. Ese laboratorio lo vamos a hacer, vamos a darnos a la tarea de hacerle la grabación y después sobre la grabación yo lo explico. Pero por ahora se tienen que analizar que como ya estudiaron en la curva de esfuerzo de formación, en la máquina universal de esta universidad o de cualquier lugar del mundo, se calcula el valor de ese SUY de cada material. O sea, que si yo tengo un acero 10-10 o 10-20 o 10-30 o 10-40, cada uno de ellos generalmente tiene un valor de ese SUY. Que si yo tengo un acero con aleación un 3-10 o un 41-40, cada uno de ellos tiene un valor de ese SUY. O sea, eso significa que cada material tiene un valor de ese SUY. Que si yo tengo una madera de cualquier estilo, no, que yo tengo un roble o que yo tengo otro tipo de madera, el amarillo que tanto se consigue por acá, pues cada una de esas maderas tiene un valor de ese SUY que no podemos generalizar, que están cercanos, sí, que están cercanos, así como el acero puede tener un valor de ese SUY de más o menos, por decir algo, 120 megapascales, 100 megapascales, algunas maderas pueden estar del orden de los 30 megapascales, 40 megapascales y quedan supremamente bien curadas y esas cosas. Entonces, ¿cómo se conoce el valor de ese SUY? De la máquina universal. No, profe, pero uno no puede llevar siempre una probeta a la máquina universal. No. Cuando ustedes van a comprar un material, en la compra del material a uno le dan muchos datos. Hay una ficha técnica del material, pero generalmente vienen 2 datos que son obligatorios. El dato número 1 obligatorio es el valor de ese SUY. Y el dato número 2 obligatorio es la deformación porcentual. ¿Listo? La deformación porcentual. Entonces, detalles de que, ¿cuáles son las unidades de ese SUY? Pues si quedan las ordenadas en el valor del esfuerzo, porque aquí es esfuerzo de formación. Si quedan las ordenadas, es apenas lógico que el valor de ese SUY es megapascales o pascales. Entonces, ¿qué significa que tenga 120 megapascales? Pues que es 120 por 10 a la 6 pascales, o sea, 120 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Ese concepto ya lo tienen que tener claro. Entonces, bajo el esquema de que la gráfica esfuerzo de formación